El Centauro de Leopoldo Alas Clarín es una obra en la que se exploran las profundidades del alma humana, marcada por un conflicto interno constante entre lo racional y lo instintivo. El protagonista, Manuel, encarna esta lucha al ser arrastrado por sus pasiones, y al mismo tiempo, consciente de su razón. La figura del centauro, una mezcla entre hombre y bestia, se convierte en el símbolo perfecto de esta dualidad. A lo largo de la obra, Clarín nos invita a reflexionar sobre los dilemas que afectan la naturaleza humana, la lucha entre el deseo y la razón, y las complicadas relaciones sociales y personales. El autor logra adentrarse en los más oscuros rincones del alma, llevando al lector a una travesía introspectiva sobre la identidad, el amor y el destino. Capítulo 1. El encuentro con el centauro. La tarde, gris y difusa como la memoria, se deslizaba con una calma inquietante sobre la ciudad. El aire, denso y pesado, parecía haberse detenido en una tregua olvidada entre las estaciones, esperando que algo rompiera el hechizo de su quietud. Las calles, empedradas y solitarias, reflejaban las primeras sombras del crepúsculo. Era un día como cualquier otro en la vida de Manuel, un hombre atrapado entre los límites de su razón y sus deseos más primitivos, pero esa tarde, algo inexplicable se había fraguado en los rincones invisibles del destino. Caminaba absorto, casi sin notar el paso del tiempo, cuando un sonido lejano y profundo lo sacó de su trance. Era un retumbar extraño, como si la tierra misma susurrara secretos de antiguas batallas o quizá, de criaturas que ya no existían en el mundo de los hombres. Al principio, pensó que era el viento o el rumor de la ciudad, pero algo en ese sonido le hizo detenerse, como si lo llamara desde una lejanía que no lograba comprender. Avanzó con cautela, sus pasos pesados sobre el empedrado, su mirada fija en el horizonte incierto, donde las sombras se alargaban y se mezclaban con la neblina que comenzaba a formarse. Fue entonces cuando lo vio. No de inmediato, sino como una presencia que se deslizaba entre las sombras, una figura difusa que parecía fusionarse con el paisaje, y al mismo tiempo, destacarse con una fuerza extraña. A lo lejos, a la orilla del pequeño bosque que bordeaba la ciudad, algo se movía. Al principio no fue claro, pero conforme se acercaba, la imagen comenzó a tomar forma. Una silueta humana, pero no completamente humana. Un ser mitad hombre, mitad bestia, con el torso erguido y musculoso de un hombre, pero las piernas poderosas y animalísticas de un caballo. El centauro, como si de un sueño se tratara, se alzaba ante él, de pie, observándolo fijamente, con unos ojos que parecían devorar el alma con su penetrante mirada. Manuel, en su asombro, sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda, una sensación indescriptible que lo llevó a acercarse con cautela. No sabía si lo que veía era real o producto de su mente atormentada, pero el ser allí frente a él no parecía importar cómo lo percibiera. Era real, tan real como el aire que comenzaba a volverse espeso y denso a su alrededor. La criatura, de aspecto feroz, no emitía ningún sonido, pero su presencia hablaba con un lenguaje primitivo, ancestral, que rozaba las fronteras de la consciencia. El centauro observó a Manuel con una mirada profunda, una mirada que no solo lo veía, sino que lo analizaba, lo desnudaba, lo escudriñaba desde un lugar profundo dentro de sí. No era un simple encuentro. Era el principio de algo que no se podía predecir, algo que se gestaba desde mucho antes de ese momento. El silencio entre ambos era pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar. Manuel, acostumbrado a las normas y a los límites de la razón, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué podía hacer ante esta criatura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza? ¿Cómo era posible que algo tan mítico, tan fuera de lugar, estuviera allí, en su camino? El centauro, con su mirada fija en él, no parecía tener prisa, como si supiera que este encuentro había sido esperado durante mucho tiempo, como si no fuera casualidad. Entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a moverse lentamente, dando un paso tras otro, mientras sus ojos seguían fijos en los de Manuel. Cada paso del centauro retumbaba en el suelo, como si el mismo universo estuviera respondiendo a sus movimientos. El hombre, a pesar del miedo, no retrocedió. Algo en su interior le decía que debía permanecer allí, que no podía huir de lo que ya había comenzado. El centauro se detuvo frente a él, tan cerca que Manuel pudo sentir su respiración cálida y pesada. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como si estuvieran viendo más allá de lo visible, adentrándose en los abismos del alma de Manuel. En ese instante, el hombre comprendió que no solo estaba ante un ser de otro mundo,
sino ante una representación viviente de la dualidad humana. El centauro, con su naturaleza salvaje, simbolizaba esa parte del mismo que él había reprimido, esa pasión que yacía oculta bajo la capa de la razón. ¿Quién eres?, preguntó Manuel, la voz temblorosa, sin saber si la criatura comprendería sus palabras. El centauro, en respuesta, inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara y entendiera. Y entonces, con un susurro que parecía venir de todas partes, respondió: «Soy lo que no puedes ver, lo que resides dentro de ti. Soy tu deseo, tu angustia, tu instinto. Soy la parte de ti que temes y al mismo tiempo, la que anhelas. Soy el principio y el fin». Manuel, atrapado entre el asombro y el desconcierto, no supo qué hacer. La respuesta del centauro era tan enigmática como su presencia, tan desconcertante como la sensación de estar ante una verdad incognoscible. El hombre no estaba seguro si quería saber más, si quería seguir adelante con esta extraña revelación, o si debía huir, ignorando la criatura que había cruzado su camino. Pero, algo en su interior, algo oscuro y primal, le decía que este encuentro era inevitable, que había sido llamado, que no podía escapar de lo que estaba a punto de descubrir. A medida que el centauro lo observaba, Manuel comprendió que este ser, mitad hombre, mitad animal, era solo un reflejo de la lucha interna que siempre había existido dentro de él. La lucha entre la razón y los deseos más profundos, la guerra constante entre lo que debía ser y lo que en realidad deseaba ser. La atmósfera se cargó con una energía eléctrica, como si el destino mismo estuviera observando, esperando una reacción. Y mientras el centauro lo miraba fijamente, Manuel sintió que las fronteras entre él mismo y la criatura comenzaban a desdibujarse, como si, de alguna manera, ambos fueran una sola entidad. El encuentro no había terminado. Solo acababa de comenzar. Capítulo 2. Los primeros indicios del conflicto interior. El día siguiente amaneció con una luz pálida, fría y distante. Manuel despertó en su habitación, aún envuelto en la niebla del sueño, sintiendo el eco del encuentro con el centauro retumbando en los rincones de su mente. El rostro de la criatura, sus ojos penetrantes, las palabras susurradas que no lograban disiparse, todo aquello parecía haberse impregnado en su ser, como una sombra que lo seguía, una presencia inquietante que no se desvanecía con el amanecer. Se levantó de la cama, su cuerpo pesado por la tensión, pero su mente aún inmersa en el torbellino de pensamientos contradictorios. Había algo perturbador en ese encuentro, algo que no lograba entender. ¿Era real? ¿Había sido una alucinación o algo más? Las palabras del centauro se repetían en su cabeza, como un eco sordo: «Soy lo que no puedes ver, lo que resides dentro de ti». Esa frase lo atormentaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué parte de él había reconocido la criatura? ¿Por qué lo había llamado de esa forma tan directa y, a la vez, tan profunda? El desayuno pasó ante él como una mera formalidad, sin sabor ni interés. La mente de Manuel no dejaba de divagar. Pensaba en su vida, en los días vacíos, en sus rutinas, en su trabajo que no lograba satisfacerlo, en las personas que lo rodeaban, quienes veían en él a un hombre razonable, prudente, hasta cierto punto, respetable. Pero algo había cambiado. Una semilla había sido plantada en su interior, y aunque aún no la comprendía del todo, sentía que su existencia había tomado un giro, uno del que no podría regresar. Pasaron las horas y el día transcurrió con la misma monotonía de siempre. Manuel caminaba por las calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos, pero algo en su interior comenzaba a alterarse, como si una fuerza invisible estuviera sacudiendo su ser. No era un malestar físico, sino una especie de vacío, una sensación de desajuste, como si las piezas de su vida ya no encajaran de la misma manera. La razón, su aliada habitual, parecía desmoronarse ante algo que no podía comprender, ante algo más primal, algo que latía dentro de él con fuerza renovada. Al pasar cerca del parque, la misma sensación que había experimentado la tarde anterior lo envolvió. La imagen del centauro volvió a su mente, con la misma claridad, como si hubiera sido impresa en su memoria a fuego. Decidió ir hacia el bosque, como si de alguna manera, sus pasos lo llevaran de nuevo a ese lugar, al encuentro que no había terminado, al encuentro que no entendía. ¿Era acaso un deseo inconsciente el que lo empujaba a regresar, o una necesidad de enfrentar esa parte de sí mismo que hasta ahora había ignorado? El bosque, aunque cercano a la ciudad, parecía haber pertenecido siempre a otro tiempo, a otro mundo. Sus árboles, altos y frondosos,
Se extendían hacia el cielo con una quietud que transmitía paz y al mismo tiempo, inquietud. El silencio de ese lugar era profundo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, aguardando la llegada de algo inevitable. Manuel avanzó entre los árboles, respirando el aire fresco, cargado de una humedad densa que parecía llenar sus pulmones de una vitalidad extraña. El aroma a tierra mojada lo envolvía y, a medida que avanzaba, la sensación de estar regresando al lugar del encuentro con el centauro se intensificaba. ¿Por qué había regresado aquí? No lo sabía. Quizás buscaba respuestas que no podía encontrar en el bullicio de la vida cotidiana, o tal vez, algo dentro de él sabía que debía enfrentar lo que había comenzado en ese primer encuentro. Y ahí, en un claro del bosque, lo vio de nuevo. El centauro estaba allí, erguido y quieto, como si hubiera esperado su regreso. No movió un solo músculo, pero su presencia era tan imponente como la última vez. La criatura lo observaba fijamente, con esos ojos que parecían mirar más allá de lo visible, como si pudieran penetrar el alma de Manuel y ver todos los rincones ocultos de su ser. Esta vez, el hombre no sintió miedo. En cambio, sintió una mezcla extraña de fascinación y desesperación. Algo lo atraía hacia esa figura mítica, como si el destino lo hubiera atado a ella de una manera irreversible. La lucha interna que había comenzado el día anterior se intensificaba. La razón y el deseo, el control y la libertad, se entrelazaban de manera confusa, pero cada vez más presente. El centauro, sin mover un solo dedo, rompió el silencio con su voz profunda, que resonó en el aire denso del bosque. ¿Por qué has regresado, Manuel? ¿Qué buscas en este lugar? ¿Buscas respuestas que tu mente no puede encontrar, o es algo más profundo lo que te atrae hacia mí? Las palabras del centauro no eran una pregunta simple. Eran una invitación, un reto. Manuel, sintiendo el peso de su mirada, no pudo evitar sentirse vulnerable, como si el centauro pudiera ver su alma desnuda ante él. No lo sé, respondió Manuel, su voz temblorosa pero decidida. Hay algo en ti, algo que no puedo entender. Hay algo dentro de mí que, se ha despertado, y no sé si debo seguir adelante. El centauro permaneció en silencio por un momento, observándolo como si estuviera pesando sus palabras, como si la respuesta que estaba por dar tuviera el poder de cambiarlo todo. Lo que has despertado no es algo que puedas ignorar. No es algo que puedas controlar. Dijo finalmente el centauro con una tranquilidad inquietante. Lo que resides dentro de ti, eso que tanto temes y anhelas, no puede ser reprimido por la razón. El deseo siempre encontrará su camino. La cuestión es, ¿estás dispuesto a aceptarlo? Manuel sintió como si una chispa de comprensión hubiera encendido su mente. La razón, la parte de él que había gobernado su vida, que había dominado sus decisiones, se estaba desmoronando. El vacío que sentía no era solo un vacío existencial. Era un vacío creado por el peso de las restricciones que él mismo se había impuesto. La lucha que había sentido en su interior no era algo externo. Estaba en su alma, en su naturaleza misma. El centauro, al verlo reaccionar de esta manera, dio un paso hacia él, como si comprendiera que el momento de la verdad estaba cerca. En ese momento, Manuel entendió algo profundo. No podía huir de lo que era, ni de lo que había despertado dentro de él. Lo que había comenzado como un simple encuentro se estaba convirtiendo en la puerta hacia una nueva realidad, una en la que debía enfrentarse a su propia naturaleza, sin máscaras, sin miedos. Era un encuentro entre el hombre y su propio destino, entre la razón y el caos. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto, Manuel sabía que ya no había vuelta atrás. La lucha había comenzado. Capítulo 3. La revelación de la naturaleza salvaje. El aire del bosque, denso y fresco, envolvía a Manuel como un manto sombrío mientras permanecía en pie frente al centauro, que parecía irradiar una energía elemental, imparable. El hombre, aún sumido en el torbellino de pensamientos que se cruzaban y chocaban en su mente, no podía apartar la vista de esa figura mitológica, cuya presencia parecía desbordar los límites de la comprensión humana. Cada palabra del centauro era un golpe directo a sus certezas, a sus creencias, a todo aquello que había definido su vida hasta el momento. Lo que resides dentro de ti, había dicho el centauro, y esas palabras seguían retumbando en la mente de Manuel, como un mantra oscuro y revelador. No podía evitar sentir una fascinación morbosa por la criatura, como si algo en su interior estuviera siendo desenterrado y expuesto a la luz de una forma brutal. La sensación de ser observado, de ser penetrado en lo más profundo de su ser,
lo incomodaba y, sin embargo, lo atraía con la misma fuerza. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Manuel, su voz temblando, pero la pregunta no fue un grito de desesperación. Fue una solicitud cargada de algo más, una necesidad que brotaba desde lo más profundo de su alma, algo que no podía comprender aún, pero que sentía que debía descubrir. El centauro, sin apresurarse, dio un paso hacia él. Su figura gigantesca se cernió sobre el hombre, pero, lejos de provocar miedo, esa cercanía pareció liberar algo en el pecho de Manuel. Una conexión intangible, que ni él mismo podría explicar, lo unía a la criatura. El centauro no hablaba, pero su presencia era tan elocuente que las palabras parecían innecesarias. Finalmente, el centauro rompió el silencio con una voz que sonaba más como un susurro en el viento, pero cargada de una gravedad infinita. Lo que buscas no se encuentra en tus libros, ni en tus pensamientos. Lo que buscas está en lo más profundo de tu ser, en el lugar donde la razón no alcanza, en el lugar donde las reglas del mundo exterior no tienen cabida. Estás buscando una libertad que no puedes encontrar en la sociedad que te rodea, ni en las expectativas que otros tienen de ti. Buscas algo más primal, algo que yace en tu naturaleza salvaje. Manuel no pudo evitar estremecerse ante esas palabras. Sabía que el centauro hablaba de algo que ya había sentido en su interior, aunque había evitado reconocerlo hasta ese momento. Su vida había sido una rutina sin sorpresas, una sucesión de días vacíos que apenas le dejaban espacio para respirar. Las expectativas, las normas, las reglas, todo eso lo había tenido cautivo en una prisión invisible. Había cumplido con lo que se esperaba de él, sin cuestionarlo. Pero ahora, frente a la presencia del centauro, las paredes de esa prisión se desmoronaban lentamente, y la sensación de claustrofobia que lo había acompañado durante tanto tiempo se desvanecía. El centauro continuó, su mirada fija en la de Manuel como si estuviera leyendo su alma. El hombre ha olvidado su verdadera naturaleza. Se ha perdido en su propia civilización, rodeado de falsos ideales y convenciones. Pero dentro de ti, hay algo más antiguo, algo más primitivo. Eres un ser salvaje, sin restricciones, libre de ataduras. Solo que, para descubrirlo, primero debes romper las cadenas que te atan a la vida que has conocido. Manuel tragó saliva, sintiendo que algo en su pecho comenzaba a latir con más fuerza. Era una mezcla extraña de ansiedad y deseo, como si, al mismo tiempo, temiera lo que estaba a punto de descubrir y al mismo tiempo, lo deseara con todas sus fuerzas. Sabía que estaba a punto de atravesar un umbral, uno que lo cambiaría para siempre. ¿Y qué debo hacer?, preguntó finalmente, la voz aún vacilante, pero ya con una firme determinación que crecía dentro de él. Era una pregunta simple, pero que contenía todo su anhelo de comprender, de liberarse, de encontrar lo que había estado buscando sin saberlo. El centauro inclinó la cabeza, como si reflexionara sobre la respuesta que debía dar, y luego, con un movimiento lento, extendió una mano hacia Manuel. En su mirada, había algo que parecía decir, «Es ahora o nunca». «Debes abandonar lo que conoces», dijo, casi como un susurro que se perdía en la brisa. «Debes liberarte de tus temores, de tus dudas. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación de lo que eres, sin tratar de encajar en el molde de lo que otros esperan de ti. Solo entonces, cuando te liberes de tus propias limitaciones, podrás encontrar tu verdadera fuerza. La vida que has llevado hasta ahora es solo un velo, una ilusión. La realidad que te espera es mucho más salvaje, mucho más poderosa». Manuel miró la mano extendida del centauro, la cual parecía ofrecerle una salida, una invitación a algo desconocido, pero tan cercano como su propio aliento. En ese momento, el hombre sintió una oleada de emociones encontrar el camino hacia su liberación. Sabía que no podría volver a la vida que había llevado antes. El encuentro con el centauro había desvelado algo que no podía ser ignorado. ¿Estás listo para enfrentarte a tu verdadera naturaleza?, preguntó el centauro, su voz resonando en la vasta quietud del bosque. Manuel asintió, aunque su corazón latía con fuerza. No sabía qué lo esperaba, ni si podría manejar lo que estaba a punto de suceder. Pero algo dentro de él, algo profundo y esencial, le decía que debía seguir adelante. El miedo ya no tenía poder sobre él. Era el momento de ser quien realmente era, de abandonar la seguridad de la conformidad y abrazar la libertad que el centauro le ofrecía. Con un gesto decidido, extendió su mano hacia la del centauro.
Y, en ese contacto, sintió que el curso de su vida comenzaba a cambiar, como si el pasado se disolviera y un nuevo camino, lleno de incertidumbre pero también de posibilidades infinitas, se abriera ante él. La lucha por comprender, por ser algo más que una sombra de sí mismo, había comenzado. Y ya no había marcha atrás. Capítulo 4. El descenso hacia lo profundo. El tiempo parecía dilatarse mientras Manuel daba un paso tras otro, su cuerpo moviéndose con una fluidez que nunca antes había experimentado. El centauro lo guiaba sin apresurarse, avanzando por un sendero sombrío en el que la vegetación se espesaba, las sombras de los árboles caían sobre ellos como velos misteriosos. Cada paso era un pequeño salto hacia lo desconocido, una entrada en un mundo donde las reglas de la lógica y la razón parecían haberse disuelto, dejando solo lo esencial, lo primal. Manuel ya no sentía la misma sensación de duda que lo había acosado al principio. La ansiedad que lo había invadido se había transformado en una calma tensa, como si cada célula de su ser estuviera preparándose para un enfrentamiento crucial, uno que no podía evitar. El aire, más espeso en este lugar, parecía tener un peso propio, y cada respiración era más profunda, más cargada de significado. Mientras avanzaban, los murmullos del bosque parecían tomar vida propia, como si los árboles, las hojas, incluso las piedras, estuvieran observando, evaluando, esperando. El centauro se detuvo al llegar a una explanada oculta, un claro rodeado de arbustos altos que se mecía suavemente con la brisa. Allí, la luz del sol apenas lograba penetrar, y lo que caía sobre el suelo parecía moverse en círculos, creando una atmósfera surrealista. El aire era pesado, cargado de la esencia de lo antiguo, de lo que existía mucho antes de que los hombres lo dominaran. Este es el umbral, dijo el centauro, su voz resonando en el silencio de la naturaleza circundante. La mirada del ser mitológico se dirigió hacia Manuel, quien, a pesar de la creciente sensación de inquietud, no pudo evitar sentir una oleada de curiosidad. Algo en su interior lo empujaba hacia adelante, como si su cuerpo ya supiera lo que debía hacer, aunque su mente no terminara de comprenderlo del todo. El centauro se giró hacia él, con una expresión que, por primera vez, parecía grave, seria, como si estuviera a punto de revelarle un secreto crucial. Algo en su postura indicaba que el momento había llegado, y Manuel lo percibió con claridad. Ya no había vuelta atrás. Lo que está delante de ti es el abismo, dijo el centauro, sin inmutarse. Es el lugar donde todo se disuelve. Lo que crees saber, lo que crees que eres, todo caerá en este vacío. La civilización, las normas, los juicios, todo lo que has considerado real desaparecerá aquí. El descenso será profundo, pero es necesario. Solo en la oscuridad del abismo podrás encontrar la luz que buscas. Manuel tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. El miedo, aunque aún presente, se mezclaba con un ansia salvaje, como si algo en su interior estuviera deseando sumergirse en lo desconocido. Su cuerpo temblaba, pero no por temor, sino por una anticipación visceral. Sabía que esto formaba parte de algo mucho mayor que él mismo, una experiencia trascendental que lo transformaría irrevocablemente. El centauro levantó una mano, señalando hacia el interior del claro, donde el suelo parecía hundirse ligeramente, formando una especie de foso. La tierra alrededor de la abertura estaba cubierta de hojas secas, y por la hendidura, un resplandor débil y titilante emanaba hacia el exterior. No era una luz brillante, sino una luz suave, misteriosa, como un fuego lejano. Este es el umbral hacia tu verdadera naturaleza, continuó el centauro, su voz baja y solemne. Dentro de ti, hay partes que has olvidado. El hombre civilizado ha cubierto esas partes con una capa de moralidad, de cortesía, de reglas y normas. Pero la verdadera esencia que resides en tu alma es mucho más salvaje. Aquí, en este lugar, tendrás que enfrentarte a lo que eres realmente, sin adornos, sin máscaras. Este es el descenso, el primer paso hacia tu libertad. Manuel observó la abertura con detenimiento. Por un momento, todo lo que conocía pareció desvanecerse. En ese instante, el bosque, el centauro, el mundo entero, se redujeron a ese único punto de luz en el suelo. Él estaba a punto de entrar en lo más profundo de su ser, y algo en su interior le decía que no había forma de regresar. Se acercó al borde del foso, y su respiración se hizo más pesada. La luz que emanaba del interior no era cálida, sino fría, como el destello de una estrella muerta. Era una luz que no iluminaba, sino que absorbía, como si el abismo quisiera engullirlo.
Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se detuvo. No podía. El centauro permaneció en silencio, observándolo con su mirada penetrante, como si esperara algo. Manuel entendió que no debía temer. Este era su momento. Lo que pasara a partir de ahora formaba parte de su destino, y ya no podía escapar de lo que el encuentro con el centauro había desatado dentro de él. Con un paso decidido, cruzó el umbral, y al hacerlo, sintió como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia abajo, hacia la oscuridad profunda y eterna. El aire se volvía más denso, más pesado con cada paso que daba, y las sombras lo envolvían, despojándolo de su identidad. Ya no sabía si caminaba o caía. Ya no había tiempo ni espacio. Solo quedaba el descenso, la travesía hacia lo más profundo de su alma, donde todo aquello que había sido reprimido se encontraría frente a él en su forma más pura y primitiva. La oscuridad lo absorbió, y con ella, sus pensamientos, sus miedos, su ego. Todo lo que había sido era ahora un susurro lejano, una sombra que se disolvía en el abismo. Solo quedaba el viaje hacia su verdadera naturaleza, hacia el corazón salvaje que había estado esperando despertar durante toda su vida. Capítulo 5. El enfrentamiento con las sombras. La oscuridad era total. Manuel no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que cruzó el umbral del foso. El sentido del tiempo se había desvanecido en aquel vacío profundo, donde nada parecía real ni siquiera él mismo. El aire estaba impregnado con una humedad extraña, pesada, y la sensación de estar rodeado por una negrura impenetrable era abrumadora. Cada respiración le resultaba más difícil, como si algo o alguien intentara sofocarlo, como si la misma oscuridad estuviera viva, observándolo desde todos los rincones. No veía nada, pero podía sentirlo. Las sombras se movían a su alrededor, como si tomaran forma, como si de alguna manera supieran que estaba allí, que estaba dispuesto a enfrentarse a ellas. La inquietud en su pecho aumentaba, pero no podía volver atrás. El centauro lo había guiado hasta aquí, y no importaba lo que viniera. Este era su destino. Un susurro apenas audible llegó a sus oídos, como un eco lejano, aunque parecía provenir de todas partes a la vez. No podía comprender las palabras, pero el tono era claro, no era un susurro de consuelo, sino de advertencia. El abismo no lo dejaría marchar tan fácilmente. Aquí, en las entrañas de lo profundo, debía enfrentarse a algo mucho más grande que su miedo. Y entonces, las sombras comenzaron a tomar forma. Primero, fueron figuras indistintas, apenas perceptibles, que se movían como si fueran sombras fugaces en las esquinas de su visión. Pero poco a poco, esas sombras se fueron consolidando, ganando sustancia y volumen, hasta que se materializaron ante él, en toda su magnitud. Manuel se vio rodeado por ellos, figuras oscuras, pero con una presencia palpable, que lo miraban fijamente, como si cada una de esas sombras fuera una parte de él mismo. No había forma de escapar, ni siquiera si quisiera. Las sombras lo envolvían, como si tratara de ser absorbido por ellas, como si se estuvieran fusionando con su propio ser. Y entonces, en ese instante, Manuel comprendió, esas sombras no eran entidades externas. Eran sus propios temores, sus propias dudas, sus propios deseos reprimidos. Eran las partes del que había guardado en lo más profundo de su ser, los aspectos de su personalidad que había tratado de ignorar, de esconder bajo la superficie de lo que consideraba su vida civilizada. La oscuridad no era un lugar ajeno, sino su propio interior, sin adornos, sin filtros, sin máscaras. El centauro había hablado de la libertad, pero ahora Manuel comprendía que la verdadera libertad no era algo que pudiera recibir de una forma externa. Era algo que debía conquistar dentro de sí mismo, enfrentándose a lo que había dejado atrás, a todo aquello que había sido y ya no quería ser, o tal vez lo que no se atrevía a aceptar de sí mismo. Una de las sombras, más prominente que las demás, comenzó a acercarse a él. Era la figura de un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera en constante cambio, una amalgama de rostros que nunca terminaban de formarse. Era una figura familiar y al mismo tiempo, ajena, como si se tratara de un reflejo distorsionado de su propio ser. El hombre sombrío avanzó, y Manuel, aunque tembloroso, no retrocedió. Sabía que no podía huir. ¿Qué eres?, preguntó Manuel, su voz resonando débilmente en la negrura. No había miedo en sus palabras, solo la necesidad de comprender. La sombra sonrió, una sonrisa que no era humana, que surgía de los rincones más oscuros de la mente de Manuel.
Sus ojos, si se podían llamar ojos, brillaban con una luz fría y cruel, reflejando lo que había estado oculto dentro de él. «Soy todo lo que has temido ser», respondió la sombra, su voz resonando en el aire como un eco distorsionado. «Soy todo lo que has evitado enfrentar. Soy tus más oscuros deseos, tus más profundas inseguridades. Soy la parte de ti que siempre has negado». Manuel dio un paso hacia atrás, un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. La comprensión de lo que enfrentaba se apoderó de él, y la sensación de estar fuera de control comenzó a desvanecerse. No era la sombra lo que debía temer, sino lo que representaba. El verdadero enemigo no era esa figura intangible, sino lo que ésta revelaba sobre él mismo. «¿Por qué has venido a atormentarme?», preguntó Manuel, su voz más firme, aunque aún vibrante de dudas. «No es tormento, es revelación», respondió la sombra con una risa baja y casi burlona. «Te he traído aquí para que puedas enfrentarte a mí. Eres tú quien me ha creado, tú quien me has alimentado con tus miedos. Cada vez que miras hacia otro lado, cada vez que rehuyes lo que temes, yo crezco. Pero ahora es el momento de que nos encontremos cara a cara». Manuel sintió un temblor en su pecho, pero no era miedo, sino una comprensión profunda. Esta sombra no era su enemigo. Era su propia verdad. Era todo aquello que había rechazado de sí mismo, todo lo que había tratado de mantener bajo control. Ahora, no podía escapar más. La única forma de avanzar, de seguir, era aceptando lo que era, sin miedo, sin vergüenza. Con una respiración profunda, Manuel dio un paso al frente, enfrentando la sombra que se cernía sobre él. Sabía que, al hacerlo, no estaba combatiendo algo externo, sino a sí mismo. Y la batalla sería larga, quizás interminable, pero era la única que valía la pena librar. «Te enfrentas a mí, pero te enfrentas a ti mismo», dijo la sombra, como si ya hubiera comprendido la resolución en los ojos de Manuel. Con esas palabras, la figura oscura comenzó a desvanecerse, no porque Manuel la derrotara, sino porque ya no tenía poder sobre él. El enfrentamiento no había sido una lucha física, sino un acto de aceptación. Y, en ese momento, Manuel comprendió lo que el centauro había querido decir. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la aceptación de lo que somos, sin juzgarlo, sin huir de él. La oscuridad comenzó a disolverse lentamente, y Manuel, ahora libre de su sombra, dio un paso hacia lo desconocido. Lo que vendría después ya no lo temía. La luz que había buscado durante toda su vida ya brillaba en su interior. Capítulo 6. La mirada del centauro. Manuel continuó su camino, ahora acompañado solo por el eco de sus pasos, que se perdían en la vastedad del entorno. La oscuridad había comenzado a disiparse, pero lo que quedaba ante él era una penumbra quebrada por luces inusuales, como si el sol intentara filtrarse a través de una niebla densa y espesa. A lo lejos, divisó una figura que se destacaba en medio de esa luz quebrada. Era alta, imponente, y parecía emerger de las mismas sombras que Manuel había dejado atrás, como si estuviera esperándolo desde siempre. No era una figura humana. De hecho, no podía serlo. Su cuerpo estaba cubierto por una musculatura sobrehumana, y su torso terminaba en la parte superior de un animal, que se asemejaba a un caballo. La figura se alzó con una gracia majestuosa, sin apuro, sin prisa alguna, como si toda la eternidad estuviera a su disposición. El centauro. Manuel reconoció de inmediato aquella silueta que había comenzado a formar en su mente, esa figura que siempre lo había seguido en sus sueños y pensamientos más profundos. El centauro no parecía inalcanzable, como en los mitos. No era un ser lejano ni un dios que existía fuera de él, sino que era, en efecto, una manifestación de lo que ya habitaba en su interior. Manuel se detuvo, dándose cuenta de que no tenía que temerle. Lo que esa figura representaba, en todo su esplendor, era la clave de lo que él estaba buscando: la aceptación de la dualidad, la reconciliación entre su humanidad y su naturaleza salvaje, lo racional y lo irracional, lo civilizado y lo primitivo. El centauro, sin hablar, levantó una mano y la extendió hacia él. Su rostro era enigmático, con una expresión de serena sabiduría, pero sus ojos, esos ojos profundos que parecían abarcar el tiempo mismo, reflejaban una curiosidad, un desafío, como si esperara que Manuel diera un paso adelante. «Este es el momento», pensó Manuel. «El momento en que debo decidir si continuar mi camino o quedarme atrapado en los confines de lo que he conocido».
Un viento suave soplaba, llevándose la niebla que antes cubría el terreno. Las sombras ya no eran tan densas, y por primera vez, Manuel percibió una sensación de calma, como si la tierra misma lo estuviera acogiendo. El centauro permaneció inmóvil, pero su presencia emanaba una energía magnética que atraía la mirada de Manuel, invitándolo a comprender algo más profundo. En sus ojos, Manuel percibió algo nuevo. No era el miedo a lo desconocido ni la angustia por lo que había dejado atrás, sino una fuerza misteriosa, casi intangible, que lo empujaba hacia adelante. El centauro no era solo un guía, sino un espejo de sí mismo, un recordatorio de que dentro de él existía esa misma dualidad, la capacidad para la razón, pero también para la animalidad, la fragilidad humana, pero también la fortaleza interna de un ser capaz de cruzar el abismo que separa al hombre de la bestia. ¿Por qué me sigues?, preguntó Manuel, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La pregunta no era tanto para el centauro, sino para él mismo, una reflexión que emergía desde lo más profundo de su ser. El centauro, como si hubiera comprendido su duda, inclinó levemente su cabeza, sonriendo con una calma que parecía transmitir seguridad. «Porque tú me has llamado», respondió, con una voz profunda y resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Todos los caminos te han conducido hasta mí, como lo hace el destino con aquellos que no temen abrazar su propia naturaleza. No temes lo que soy, porque ya lo llevas dentro de ti. Solo necesitas verlo». Manuel miró al centauro, intentando comprender la magnitud de esas palabras. La sensación de familiaridad lo invadió nuevamente, como si estuviera frente a un ser que, de alguna forma, había formado parte de su vida mucho antes de este encuentro. Sin embargo, la idea de que el centauro representara algo tan profundamente personal le resultaba desconcertante. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Manuel, sin abandonar la postura desafiante, pero con un dejo de vulnerabilidad en su voz. El centauro dio un paso hacia él, sin apresurarse, como si el tiempo estuviera en pausa, como si todo hubiera sido planeado para este preciso momento. Con una mirada que parecía atravesar su alma, le habló. «Has enfrentado lo peor de ti mismo. Has cruzado el abismo de tus miedos y aceptado la sombra que te perseguía. Ahora, lo que te queda es comprender que no hay separación entre lo humano y lo bestial. El hombre no es más noble ni más sabio que la bestia, pero tiene la capacidad de integrar ambas partes de sí mismo. Es el acto de aceptación lo que te transforma, no la lucha, ni la negación. Has llegado hasta aquí para conocer tu verdadero ser. Solo tú puedes decidir cómo avanzar». Manuel sintió que las palabras del centauro calaban profundamente en su interior, como si, por fin, algo se hubiera desvelado en su mente. La lucha constante entre lo que había creído ser y lo que realmente era comenzaba a desvanecerse. La verdadera lucha era interna, y, de alguna manera, ya la había ganado. Pero el reconocimiento de esa victoria, de esa paz interna, aún le parecía ajeno, como si estuviera a punto de comprenderlo, pero algo aún le impedía abrazarlo por completo. El centauro observó a Manuel con una mirada que parecía leer su alma, reconociendo la confusión que todavía lo atenazaba. Sin embargo, no dijo nada más. Su presencia era suficiente. Él ya había dado lo que tenía que dar, y ahora correspondía a Manuel tomar la decisión final. Con una respiración profunda, Manuel asintió, sintiendo que el peso de su propia existencia comenzaba a aligerarse. Quizás, por primera vez, entendió lo que el centauro había querido enseñarle. Ya no importaba tanto lo que había sido o lo que esperaba ser, sino lo que estaba dispuesto a aceptar, las partes oscuras y luminosas que formaban su ser. Y con esa aceptación, el camino hacia la libertad, hacia la plenitud, comenzaba a desplegarse ante él, como un horizonte por conquistar. Sin miedo. Sin dudas. Sin máscaras. Capítulo 7. El reino de la duda. Manuel avanzaba por un sendero que parecía no tener fin, rodeado por una selva espesa que lo abrazaba con la calidez de la incertidumbre. En su mente, las palabras del centauro todavía resonaban, aunque ya se estaban disipando como ecos lejanos. La lucha es interna, la paz es una aceptación, pensó, pero ¿qué significaba realmente aceptar? ¿Era acaso una rendición o una liberación? Las preguntas no dejaban de atormentarle, y con cada paso que daba, sentía que se adentraba más en un territorio que no comprendía, un reino que se alimentaba de sus dudas. El sendero que seguía no era claro ni recto, se bifurcaba en múltiples caminos, como si el mundo mismo le ofreciera infinitas opciones, pero cada una de ellas con la promesa de lo incierto.
Todo estaba impregnado de una quietud extraña, casi insoportable. La selva, en su espesor, parecía estar viva, observándolo, como si esperara que él decidiera qué rumbo tomar. El sol, ya bajo en el cielo, no lograba penetrar las copas de los árboles, creando una atmósfera sombría y cargada de misterio. Manuel sabía que, más allá de lo que veía, todo estaba envuelto en una neblina metafórica, un velo de duda que distorsionaba la realidad. No sabía si lo que experimentaba era real o una proyección de su mente, un sueño que le otorgaba nuevas perspectivas sobre lo que siempre había creído conocer. De repente, en medio de esa quietud, escuchó un murmullo. No era un sonido claro, sino más bien una mezcla de voces susurradas, como si el mismo aire llevara consigo los ecos de pensamientos ajenos. El sonido provenía de un rincón oscuro de la selva, donde las sombras se espesaban aún más. Intrigado y, al mismo tiempo, temeroso, Manuel se acercó. Los árboles, altos y retorcidos, parecían apartarse a su paso, abriendo un espacio pequeño pero suficiente para que pudiera atravesarlo. El murmullo aumentó, como si lo llamara. Al llegar a una especie de claro, vio una figura al fondo, sentada, con la cabeza baja. Parecía humana, pero había algo extraño en ella. Era como una sombra dentro de la sombra, con un contorno que cambiaba constantemente, sin poder ser definido con claridad. ¿Quién eres?, preguntó Manuel, sin saber si las palabras salían de su boca o si se formaban en su mente. La figura levantó lentamente la cabeza, y lo que vio en su rostro lo paralizó. Era un rostro sin rostro, una máscara vacía que no tenía ojos ni boca, solo una superficie suave que parecía moverse al ritmo del viento. «Soy la duda», respondió la figura, con una voz que no parecía tener origen en un lugar específico, sino que surgía de todos los rincones del claro. «Soy el principio de todas las preguntas, el vaciamiento de la certeza, el eco de cada inseguridad que has tenido, y el miedo que te impide avanzar. Soy lo que más temes, y lo que más deseas conocer». Manuel retrocedió un paso, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. La figura, o lo que fuera, parecía desmaterializarse, como una ilusión que se desvanecía poco a poco. Pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. «Soy lo que más temes, y lo que más deseas conocer». Era cierto, pensó. La duda lo había acompañado desde siempre, era la constante en su vida. No importaba cuánto intentara huir de ella, siempre volvía, como un velo que nublaba su visión, como una niebla densa que oscurecía su camino. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Manuel, mirando al vacío donde antes estaba la figura. La respuesta, si es que podía llamarse respuesta, llegó como un susurro que se filtró en su mente. «Porque aún no entiendes lo que significa estar en paz. La paz no es la ausencia de la duda, sino la aceptación de ella. Solo cuando entiendas esto, podrás dejar de temer lo que no sabes y abrazar lo que eres». Las palabras retumbaron en la cabeza de Manuel como un trueno lejano. ¿Aceptar la duda? ¿Cómo podía eso ser posible? Durante toda su vida, la duda había sido su enemiga, el monstruo bajo su cama que no lo dejaba dormir, el fantasma que lo perseguía y lo mantenía cautivo. ¿Cómo iba a aceptar algo que siempre lo había debilitado? Con la mente desbordada por pensamientos contradictorios, Manuel continuó caminando, sin rumbo, sin saber qué hacer con lo que había experimentado. La selva parecía convertirse en un laberinto interminable, y él se sentía más perdido que nunca. La duda lo había consumido, lo había despojado de cualquier certeza, y ahora se encontraba ante un abismo del que no sabía si podría escapar. Pero mientras caminaba, algo comenzó a cambiar. El aire, antes pesado, comenzó a volverse más ligero, como si, por un instante, la presión que sentía en su pecho hubiera disminuido. Ya no sentía el peso de la incertidumbre como una carga, sino como una compañía. La duda, que había sido su enemiga, ahora parecía ser una sombra que lo acompañaba sin atacarlo, una presencia que no lo desbordaba, sino que coexistía con él. Quizás, pensó, la verdadera paz no era la ausencia de preguntas, sino la capacidad de vivir con ellas. Quizás había aprendido a caminar con la duda a su lado, sin miedo, sin prisa por encontrar respuestas. Quizás, de alguna forma, la aceptación de la duda le había dado una nueva libertad, la libertad de no tener que saberlo todo, de permitir que las respuestas llegaran cuando fuera el momento adecuado, sin forzarlas. El sol finalmente comenzó a descender detrás de los árboles, y una suave luz naranja bañó el paisaje. Manuel se detuvo en medio del sendero,
Respiró hondo y miró al horizonte. La duda, aunque aún presente, ya no lo frenaba. Había aprendido a caminar junto a ella, y, al hacerlo, había encontrado un camino hacia la paz interior que tanto anhelaba. Capítulo 8. La revelación silenciosa. El amanecer llegaba lentamente, con su luz cálida filtrándose a través de los espesos árboles, como un susurro que se deslizaba por el suelo de la selva. Manuel se encontraba en una pequeña colina, observando cómo la niebla matutina se disolvía, dejando ver la magnificencia del paisaje que lo rodeaba. El silencio que lo envolvía era profundo, pero a la vez acogedor, como si la naturaleza misma lo invitara a reflexionar en paz. Se sentó en el suelo cubierto de hojas secas, sintiendo el frescor de la tierra bajo sus dedos. Había recorrido mucho desde su encuentro con la figura de la duda, y aún se encontraba atrapado entre la incertidumbre y la comprensión. Su mente seguía siendo un campo de preguntas sin respuestas definitivas. Cada rincón del sendero que había recorrido hasta entonces parecía ofrecerle más interrogantes, más dilemas, pero había algo diferente en él. Ya no sentía el mismo miedo que antes. La duda, ahora, no lo abrasaba, sino que se deslizaba suavemente en su conciencia, como una corriente tranquila que lo arrastraba sin prisa ni forcejeo. Mientras permanecía allí, en medio de ese tranquilo paisaje, una sensación extraña comenzó a crecer en su interior. No era una sensación de revelación inmediata, sino una de comprensión que se desplegaba lentamente, como si el tiempo mismo fuera más denso en ese lugar. Los sonidos de la selva se hicieron más claros, más cercanos. El canto de un pájaro lejano, el susurro de las hojas movidas por el viento, el canto de un río que fluía por algún lugar más allá de su vista. Todo parecía cobrar un sentido sutil, como si la naturaleza estuviera en perfecta armonía con los pensamientos que cruzaban por su mente. Manuel cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó las palabras del centauro: la paz no es la ausencia de la duda. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Había estado buscando la paz en el lugar equivocado, en la forma equivocada? Tal vez, pensó, la paz no era un objetivo que pudiera alcanzarse, sino una manera de ser, una forma de vivir en el mundo tal como es, sin tratar de cambiarlo, sin intentar doblegarlo a sus deseos. La imagen de la figura sin rostro se le apareció de nuevo, tan vívida y clara como la primera vez. Pero ahora no sentía el miedo que la había acompañado antes. La figura, que antes había sido tan imponente, tan desconcertante, ahora le parecía más bien una manifestación de algo que había dentro del mismo. La duda ya no era su enemiga. Era, en todo caso, su compañera, su guía silenciosa, mostrándole que, en el camino hacia la verdad, las respuestas no siempre eran lo más importante. A veces, la revelación no llegaba en forma de palabras, sino en el simple hecho de estar presente, de aceptar el misterio sin necesidad de desvelarlo todo. De pronto, una presencia diferente llenó el aire. No era una presencia palpable, no se veía ni se tocaba, pero Manuel la sintió profundamente en su ser. Era una quietud que hablaba más que 1000 palabras. Su mirada se desvió hacia el horizonte, hacia un pequeño valle que se extendía ante él. Y allí, en ese espacio donde la luz y la sombra se encontraban en un delicado equilibrio, vio una figura distante, un ser que se movía lentamente entre los árboles. Era como una sombra, un eco de algo que había estado allí siempre, una presencia que no necesitaba explicaciones. Manuel se levantó, sin prisa pero con una firme determinación. La figura parecía lo suficientemente cerca como para que pudiera acercarse, y la curiosidad lo empujaba a dar un paso más en su viaje. Mientras caminaba, sintió que la naturaleza misma lo acompañaba, que sus pasos eran respaldados por el murmullo de las hojas y la suavidad del viento. En ese caminar, no buscaba respuestas inmediatas, sino una comprensión más profunda, una sabiduría que trascendiera las palabras y las convenciones. Al acercarse a la figura, sus ojos se encontraron con los de un hombre, o más bien con los ojos de una figura que no era completamente humana, que se desvanecía y se materializaba al mismo tiempo, como si fuera parte de ese paisaje que lo rodeaba. La figura no habló, pero la mirada que compartieron fue suficiente para comunicar algo que no necesitaba palabras. Era como si ese ser le hubiera transmitido, en un solo instante, la comprensión de algo profundo y ancestral. Manuel se quedó allí, frente a la figura, sin saber qué hacer. La duda, que había sido su compañera, ahora se disolvía en la presencia de esa figura. No era una revelación de la mente, sino una apertura del corazón.
El entendimiento no era algo que se pudiera alcanzar a través de la lógica o de las conclusiones definitivas. Era algo que se vivía, algo que se sentía con cada fibra del ser, algo que se encontraba en el mismo hecho de existir, de estar allí, en ese preciso momento. Con el tiempo, la figura comenzó a desvanecerse, y Manuel, aunque lleno de preguntas, ya no sentía la necesidad de buscar respuestas. La paz había llegado a él, no como una conquista, sino como una aceptación serena de lo que es, de lo que siempre ha sido. El sol, ahora más alto en el cielo, bañaba el paisaje con su luz dorada. El mundo seguía siendo misterioso, pero ya no le temía a ese misterio. Había encontrado, por fin, un lugar donde podía estar en armonía con él, sin necesidad de desentrañarlo todo. La revelación había sido silenciosa, un susurro que no requería ser oído, sino sentido. Y en esa comprensión, Manuel encontró la paz que tanto había buscado, una paz que no dependía de las respuestas, sino de la capacidad de aceptar la pregunta misma. Capítulo 9. El laberinto del corazón. Manuel había creído en su momento que había encontrado la paz, una paz que no se imponía, sino que fluía como el agua en su cauce natural. Sin embargo, al despertar una mañana en el corazón de la selva, se dio cuenta de que algo seguía latiendo en su interior, un eco lejano que no podía callar. Aquel sentimiento le era familiar, el de no haber alcanzado todo lo que podía alcanzar, el de estar cerca, pero aún perdido. La serenidad de los días anteriores parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación de inquietud que no podía definir. Se levantó de su improvisada cama en el suelo, una manta enrollada sobre las hojas secas, y miró al cielo. Las primeras luces del día se filtraban entre las ramas de los árboles, iluminando la vastedad del entorno con una suavidad que lo invitaba a dejarse llevar. Pero dentro de él, la inquietud seguía persistiéndole, como si alguna verdad estuviera a punto de revelarse, pero no tuviera aún las palabras ni la sabiduría para comprenderla. Avanzó por el sendero, esa senda que había sido su guía durante tantos días, pero que ahora le parecía más como un laberinto que se extendía sin fin, un camino que se bifurcaba y lo hacía dudar de cada paso que daba. El aire estaba cargado de humedad, y el susurro de la selva parecía cambiar, como si el viento trajera consigo una advertencia, una voz distante que lo llamaba sin ser escuchada. Al caminar, los recuerdos del centauro surgieron nuevamente en su mente. La figura mística que le había hablado de la duda y de la aceptación, la imagen de ese ser extraño que había intentado guiarlo a través de su confusión. Pero ahora, no sentía la presencia de la duda como algo lejano, sino como un visitante constante que lo seguía. La duda ya no era algo que pudiese controlar, sino un laberinto que habitaba en su corazón, donde cada pregunta alimentaba otra más, en una espiral que no encontraba fin. Manuel sintió un golpe de frustración. ¿Acaso nunca encontraría una respuesta? ¿Acaso la búsqueda por la verdad y por la paz sería siempre una cadena interminable de dudas sin resolución? En su mente, las palabras del centauro volvieron a sonar, esta vez con más fuerza, como un viento que empujaba contra su pecho. La duda es un laberinto. El corazón es el laberinto en el que habitas. La pregunta no tiene respuesta hasta que dejes de buscarla fuera de ti. Era una revelación que le golpeó con la intensidad de un rayo. El laberinto que había estado recorriendo no era un sendero que podría desvelar con pasos firmes, sino un enigma profundo que se encontraba en su propio interior. El laberinto no era un lugar físico, era la complejidad de su ser, sus emociones, sus deseos, sus miedos. Todo lo que había buscado en el exterior era, en realidad, una proyección de lo que vivía dentro de su propio corazón. Con esta comprensión, Manuel se detuvo. Dejó que el silencio lo envolviera mientras sus pensamientos se dispersaban como hojas arrastradas por el viento. El sol ahora se elevaba en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos dorados. La selva parecía estar observándolo, como si la naturaleza misma entendiera la transformación que había comenzado dentro de él. Manuel miró hacia el suelo y vio las huellas de sus propios pasos, que se desvanecían a medida que el viento barría la tierra. No importaba cuántos pasos hubiera dado, cuán lejos hubiera llegado. El laberinto del corazón no se resolvía con movimiento, ni con acciones externas. El verdadero viaje era hacia adentro, hacia el centro mismo de su ser. Decidió, entonces, abandonar el sendero y adentrarse más en la selva. El laberinto, ahora claro para él, ya no era algo a lo que debía temer. Lo aceptaba como parte de sí mismo. En el fondo de su ser, donde la oscuridad se encontraba con la luz,
Manuel entendió que la verdadera respuesta no era algo que se pudiera encontrar a través de la razón. Era algo que debía sentirse, que debía vivirse, como una verdad intuitiva que solo podía ser comprendida en el instante presente. Los árboles que lo rodeaban parecían abrirse paso, permitiéndole un acceso más profundo a la selva. Manuel caminó sin rumbo, guiado por una intuición que no requería palabras. Y, mientras se perdía en la espesura, supo que, al final, el verdadero laberinto no estaba hecho de preguntas sin fin, sino de la aceptación de sus propias sombras, de la comprensión de sus propios miedos y deseos. Se detuvo ante un pequeño claro, donde una cascada fluía suavemente, sus aguas reflejando la luz del sol en destellos plateados. Manuel se sentó al borde del agua, observando cómo las gotas caían, sin prisas, sin esfuerzo. Era un reflejo perfecto de la serenidad que había alcanzado. En ese instante, no necesitaba entender todo. No necesitaba respuestas definitivas. Solo necesitaba estar allí, en ese momento, sintiendo la paz que venía de aceptar su propio laberinto. Con los ojos cerrados, Manuel se sumió en un silencio profundo, un silencio que no era vacío, sino pleno de significado. Sabía que su viaje no había terminado. La búsqueda de la verdad, de la paz, del entendimiento, era interminable. Pero, en ese momento, ya no se veía atrapado por las preguntas. Sabía que cada paso que diera en su interior lo acercaría un poco más a la comprensión de su propio ser. Y en esa aceptación, en ese caminar sin miedo, Manuel comenzó a encontrar la paz que había estado buscando, no en la respuesta, sino en la pregunta misma. Capítulo 10. La esencia del silencio. El sol ya estaba alto cuando Manuel despertó, como si la claridad del día lo hubiera envuelto de una manera especial, distinta a los amaneceres anteriores. El aire, fresco y penetrante, le acariciaba la piel con una suavidad que le era ahora familiar, como un abrazo de la selva que lo recibía con calma, con la serenidad de los días que habían pasado. Pero algo había cambiado, algo profundo y sutil que aún no lograba entender del todo. Se levantó lentamente, tomando un momento para observar a su alrededor. La selva parecía aún más viva, pero en una quietud extraña, como si toda la naturaleza estuviera esperando a que él comprendiera algo más, como si todo hubiera estado aguardando su llegada a este punto de su viaje interior. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, el canto lejano de los pájaros, y el murmullo de los ríos cercanos formaban una sinfonía perfecta de calma. Sin embargo, a pesar de la quietud, algo en su interior seguía pulsando, un latido en su alma que no se apagaba, una pregunta persistente que flotaba en el aire sin ser pronunciada. Manuel caminó sin rumbo por el claro, perdiéndose en sus pensamientos. Recordó las últimas palabras del centauro, que se le repetían como un eco lejano: la paz no se encuentra en el ruido de la mente, sino en la quietud del corazón. Cada palabra de esa enseñanza resonaba dentro de él, profundizándose con cada paso que daba en su solitario camino. La mente, esa incansable maquinaria de pensamientos, había sido su compañera durante toda su vida. Había aprendido a confiar en ella, a buscar en ella las respuestas a sus dudas, a resolver cada problema con lógica y razonamiento. Sin embargo, ahora sabía que todo eso no había sido más que una ilusión. La mente, por más eficiente que fuera, no era la llave para desentrañar el misterio de la existencia. En la quietud, en el silencio profundo del corazón, se hallaba la verdadera comprensión. Pero, ¿cómo lograr encontrar ese silencio? ¿Cómo escapar del ruido interno que siempre había acompañado sus pensamientos? Esa era la verdadera pregunta, la más importante de todas. No bastaba con callar el mundo exterior, debía callar su propio ruido interior, esa constante actividad mental que no le dejaba descansar. Al caminar, llegó a un pequeño arroyo, cuyas aguas brillaban como cristales bajo la luz del sol. Se detuvo junto a él, observando la fluidez del agua que no cesaba de moverse, siempre buscando su camino, siempre fluyendo, sin importarle las piedras o las ramas que encontraba en su recorrido. Manuel se sentó junto al arroyo, con la intención de escuchar más allá del ruido que producía el agua. Quería entender cómo la quietud podía encontrarse en un mundo tan dinámico, tan lleno de vida en constante movimiento. Cerró los ojos y se sumió en un profundo silencio. Al principio, su mente seguía dando vueltas, como un torbellino de pensamientos y emociones. Pero, poco a poco, las tensiones fueron disipándose. El fluir del agua lo acompañaba, se convertía en una especie de mantra que lo guiaba hacia el centro de sí mismo. Entonces, algo extraordinario sucedió.
La quietud que tanto había buscado comenzó a envolverlo, como una niebla suave que lo rodeaba por completo. Ya no sentía los pensamientos peleando entre sí, ni el ruido interior de las emociones desbordadas. Solo existía el fluir de la vida misma, en su forma más pura. Por un momento, Manuel se sintió uno con la naturaleza. Los árboles, el agua, el viento, el cielo, todo parecía fusionarse en un único ser. Ya no había distinción entre él y el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que siempre había estado buscando la paz en lugares equivocados, fuera de sí mismo, en las respuestas que otros ofrecían, en las conclusiones lógicas que su mente intentaba alcanzar. Pero la paz nunca había estado allí. Había estado dentro de él, en su capacidad de conectar con la quietud, con el silencio del corazón. El ruido de la mente no era más que una capa superficial, una distracción que lo mantenía alejado de su verdadero ser. Y al mirar el agua que fluía, Manuel comprendió que la vida, al igual que el arroyo, no se detiene en las piedras, no se queda atrapada en los obstáculos. El agua sigue fluyendo, sin prisa, sin estrés, sin necesidad de tener el control. Y así también debía ser su vida. No debía seguir aferrándose a las respuestas, no debía seguir buscando fuera lo que ya existía dentro de él. La paz no llegaría a través de la acción, sino de la quietud, de la aceptación de lo que es. La luz del sol se intensificó en el horizonte, bañando el paisaje en una luz dorada. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, y el viento susurraba palabras que solo el corazón podía oír. Manuel se levantó lentamente, sabiendo que, aunque el mundo seguía girando a su alrededor, ahora él se sentía anclado en algo mucho más profundo, algo que no podía ser alcanzado por el ruido de la mente, sino solo por la quietud interior. La esencia del silencio no era la ausencia de ruido, sino la presencia plena del ser. Y en ese instante, Manuel comprendió que no necesitaba más que estar en armonía con el fluir de la vida, sin querer apresurarla, sin tratar de imponerle un ritmo que no era suyo. La paz ya estaba allí, esperando ser descubierta, esperando ser vivida. Y ahora, con ese entendimiento, Manuel se sintió completo, por fin liberado del laberinto de la mente, y abrazado por la infinita quietud del corazón. Con una sonrisa tranquila, caminó de regreso hacia el corazón de la selva, dejando atrás las aguas que continuaban fluyendo, sin final, sin descanso, en su camino hacia el mar. Capítulo 11. El despertar del alma. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo la selva de tonos naranjas y rojos, como si el mismo cielo estuviera ardiendo en un fuego tranquilo. Manuel avanzaba lentamente, su paso tranquilo, casi imperceptible, como si no quisiera interrumpir el solemne susurro de la naturaleza que lo rodeaba. Cada paso era una afirmación de su ser, una aceptación más profunda de lo que había llegado a comprender en el silencio del día anterior. Su corazón latía con una calma que nunca había experimentado. Ya no estaba apresurado por encontrar respuestas ni atado a la necesidad de comprender todo de inmediato. La búsqueda que había dominado su vida hasta ese momento ya no lo consumía. Ahora sabía que el camino hacia el entendimiento no era un esfuerzo frenético por alcanzar metas externas, sino una danza lenta y armónica con la vida misma. Había llegado a un punto en su viaje donde las fronteras entre el exterior y el interior se difuminaban, donde ya no existían divisiones claras entre lo que era él y lo que lo rodeaba. Los árboles, las rocas, el viento, los animales, todos parecían formar parte de un mismo tejido, una red que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Ya no buscaba respuestas fuera, ni siquiera en las enseñanzas que había recibido del centauro. Sabía que las palabras de aquel ser místico no eran más que un reflejo de su propio despertar interior. Y así, al avanzar entre los árboles, Manuel comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: el despertar de su alma. No era un despertar de conciencia, ni de conocimiento, sino algo más profundo, más visceral. Era una sensación de reconexión con la vida, una experiencia pura que lo llenaba de una energía nueva, como si el flujo de la existencia misma pasara a través de él. Se detuvo al llegar a un pequeño claro, donde una cascada caía en una poza de agua cristalina. El sonido del agua al chocar contra las rocas era suave, casi melodioso, y Manuel se acercó, sumergiéndose en ese momento como si fuera el único que existiera. Se sentó junto al agua, observando cómo las gotas de agua caían desde las alturas, una tras otra, en una danza constante e infinita. Cada gota parecía tener una vida propia, un propósito en su caída, un destino al unirse con el agua que ya se encontraba en la base del arroyo. Algo dentro de él despertó,
como si las gotas de agua lo hubieran tocado en lo más profundo de su ser. No era una revelación intelectual, sino una sensación visceral de conexión. Había pasado años buscando un sentido, una razón para su existencia, algo que justificara sus acciones y pensamientos. Pero ahora, al ver el fluir del agua, comprendió que el sentido no se encontraba en las respuestas, sino en la vivencia misma. Cada gota que caía desde la cascada era parte de un ciclo eterno, parte de algo mucho mayor que su propia vida. Y al igual que el agua, su alma también fluía, sin necesidad de detenerse a cuestionarse el porqué. El despertar no consistía en alcanzar un estado final, sino en estar plenamente presente en cada momento, en cada experiencia que la vida le ofreciera. Ya no importaba si comprendía o no todos los misterios del universo. Lo único que importaba era la profundidad con la que experimentaba su ser, la plenitud con la que se entregaba a la vida tal como era, con todas sus complejidades y desafíos. Manuel cerró los ojos y dejó que la brisa lo acariciara. En ese instante, el peso de los años de dudas y preguntas se desvaneció, como si hubiera caído en un abismo de paz absoluta. Ya no buscaba encontrar su propósito, lo había encontrado en el mismo acto de vivir, en el hecho de estar allí, en esa selva, rodeado de la naturaleza que lo acogía como un hermano. Todo, absolutamente todo, era parte de la misma verdad, la misma vida que fluía incesante, sin que nadie pudiera detenerla. La noche comenzó a caer lentamente, cubriendo el paisaje con un manto oscuro salpicado de estrellas. Manuel no tenía miedo de la oscuridad. Al contrario, la oscuridad le ofrecía una sensación de consuelo, de quietud. No era un vacío aterrador, sino un espacio lleno de potencial, un espacio donde el alma podía descansar, donde no había juicio ni expectativas. Se recostó sobre el suelo, mirando al cielo estrellado, y en ese vasto universo comprendió que no estaba solo. Su alma se unía a la de todo lo que lo rodeaba, a las estrellas que titilaban a lo lejos, al viento que soplaba suavemente entre las hojas, a los animales que deambulaban por la selva en busca de su sustento. Todo era parte de una misma danza cósmica, un flujo eterno que no necesitaba ser comprendido para ser experimentado. Con una sonrisa en los labios, Manuel dejó que su mente se relajara completamente. Ya no había preguntas, ya no había respuestas. Solo había la experiencia pura del ser. Y en esa experiencia, encontró su verdadera libertad. La libertad no era algo que se podía obtener a través de la lucha o la conquista, sino algo que se alcanzaba al liberarse de la necesidad de entenderlo todo. La verdadera libertad era el abandono, la entrega al flujo de la vida tal como era. La noche lo envolvió por completo, y Manuel, sintiendo una profunda paz en su alma, cerró los ojos, dejándose llevar por el abrazo del sueño. Sabía que el despertar no era algo que se alcanzaba una vez y para siempre, sino un proceso continuo, una experiencia que se vivía en cada momento, en cada respiro. Y en ese despertar, Manuel encontró la paz que siempre había buscado, una paz que no dependía del exterior, sino del interior. Una paz que ya era, y siempre había sido, suya. Capítulo 12. El eco del viento. El amanecer llegó suavemente, como una pincelada de luz dorada sobre el rostro de Manuel, quien aún descansaba cerca de la cascada, envuelto en la calidez de la quietud nocturna. El cielo se teñía de tonos rosados y lilas, presagio de un nuevo día que lo invitaba a seguir adelante, a continuar el viaje que había comenzado sin más propósito que el de estar presente, el de ser. Al despertar, su cuerpo aún se sentía ligero, como si se hubiera desprendido de todas las cargas del pasado, como si hubiera encontrado la forma de fundirse con la tierra misma. El eco del viento lo saludaba, un susurro que parecía llevar consigo las voces de antiguas enseñanzas, de sabidurías perdidas en el tiempo. Se levantó sin prisas, sintiendo el frescor de la mañana en su piel, y comenzó a caminar hacia el interior de la selva, como si cada paso lo llevara más cerca de sí mismo. A medida que avanzaba, los sonidos de la selva parecían tener una armonía distinta. No era el bullicio de la vida salvaje que solía escuchar, sino un murmullo profundo, casi espiritual, como si la naturaleza misma estuviera respirando con él. Los árboles, con sus hojas de un verde brillante, se alzaban como guardianes silenciosos que lo observaban con ojos invisibles. Los pájaros cantaban sus melodías con una dulzura inédita, y el viento soplaba entre las ramas de manera casi ritual. Manuel se detuvo frente a un gran árbol, sus raíces extendiéndose profundamente en la tierra, como si estuviera anclado al alma misma del mundo. Observó sus ramas, que se alzaban hacia el cielo en una postura de absoluta calma,
como si estuvieran ofreciendo sus pensamientos a la vastedad del universo. Sintió una conexión instantánea con el árbol, una comprensión tácita de que él, al igual que el árbol, era parte de algo mucho más grande, mucho más vasto que su propia existencia individual. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, moviendo las hojas, creando un murmullo que parecía contener miles de voces, voces que no eran humanas, pero que sin embargo hablaban de una sabiduría profunda y ancestral. Manuel cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido del viento. En su interior, se desató una sensación de trascendencia, una liberación que iba más allá de la mente. El viento no solo era aire en movimiento, era una manifestación de la vida misma, del aliento divino que fluía a través de todo lo que existía. De repente, una imagen se formó en su mente. El viento llevando consigo las voces del pasado, los susurros de los ancestros, las lecciones olvidadas por los hombres, las verdades no expresadas en palabras, pero sentidas en lo más profundo del alma. Los árboles, los ríos, las montañas, todo parecía tener una voz, un susurro, un eco que solo podía ser comprendido cuando se estaba en silencio, cuando se aprendía a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. El viento, con su canto antiguo, le habló en un idioma que Manuel aún no comprendía por completo, pero que sentía en su ser. Era un mensaje sutil, un recordatorio de que la vida no era una cuestión de luchas y conquistas, sino de flujo y armonía. El viento no luchaba contra las rocas, ni las montañas le impedían su paso. Simplemente fluía, sin resistencia, sin miedo. Así debía ser la vida, un flujo constante, un movimiento continuo hacia lo que es, hacia lo que se está destinado a ser. Manuel sonrió, comprendiendo. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en lugares equivocados. Había perdido tanto tiempo tratando de comprender la vida a través de la lógica, de la razón. Pero ahora sabía que las respuestas no estaban en las palabras, ni en las explicaciones, sino en la experiencia misma, en el fluir de la vida como el viento que acariciaba su rostro. Las respuestas no se encuentran en la mente, sino en la quietud, en la conexión profunda con todo lo que nos rodea. El viento, en su danza incesante, lo invitaba a seguir adelante, a no resistirse al flujo natural de las cosas. Ya no tenía que buscar su propósito, porque el propósito ya estaba presente en su ser. No tenía que hacer nada más que permitir que su vida fluyera con la misma libertad con la que el viento recorría la selva. Él era parte de ese flujo, parte de esa danza cósmica. Con esa comprensión, Manuel continuó su camino, siguiendo el susurro del viento que lo guiaba. Ya no sentía miedo de lo desconocido, ni ansiedad por lo que estaba por venir. Sabía que, al igual que el viento, su vida seguiría su curso sin importar los obstáculos que pudiera encontrar. La paz ya no era algo que tenía que alcanzar, era algo que había descubierto dentro de sí mismo, algo que ya estaba allí, esperando a ser vivido. El eco del viento continuó resonando en su ser, y con cada paso, Manuel se sentía más conectado con la esencia de la vida, más en armonía con la naturaleza. Ya no se veía como un individuo separado del mundo, sino como una parte integral de todo lo que existía. El viento lo llevaba hacia adelante, hacia un futuro que ya no era incierto, sino pleno de posibilidades. A medida que la selva se adentraba más en el horizonte, Manuel comprendió que el verdadero viaje no era hacia algún lugar lejano, sino hacia su propio ser. La selva, el viento, el sol, las estrellas, todo era parte de ese viaje. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, en el eco del viento, en el susurro de la naturaleza, en la quietud de su alma. Y con esa comprensión, caminó, sin prisas, sin miedo, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 13. La llama silenciosa. El día continuaba su curso, deslizándose suavemente sobre el mundo, como un río de luz que se movía sin prisa, sin agitación. Manuel, ahora más integrado con el paisaje, caminaba con una serenidad que lo diferenciaba de su antiguo ser, aquel que buscaba respuestas en cada rincón de la vida. Ya no se sentía un extraño en la selva, ni un viajero errante en un mundo incierto. Él y la naturaleza se habían fusionado en un único ser. Sus pasos eran como un susurro entre las hojas, su respiración se mezclaba con el suspiro del viento. Todo tenía una razón de ser, y esa razón era simplemente existir. A medida que avanzaba, los pensamientos que antes lo habían consumido como un fuego implacable, comenzaron a disolverse como niebla al sol. Ya no sentía la necesidad de buscar una meta, ni de comprender lo que sucedía a su alrededor. El mismo acto de caminar era su meta, el simple hecho de estar allí, en ese momento,
era suficiente. El tiempo ya no parecía un enemigo a vencer, sino un compañero que lo acompañaba con su flujo suave y constante. Pero algo en su interior comenzó a despertar, algo más profundo que la paz exterior que había encontrado. Era una sensación de ardor, como una llama silenciosa que crecía lentamente, alimentada por una fuerza que no podía identificar. No era un deseo, ni un impulso consciente, sino una energía sutil, como un latido constante que resonaba en lo más profundo de su ser. Esta llama no estaba hecha de fuego, era una luz interna, cálida y brillante, pero silenciosa, como un faro que no clamaba por atención, sino que simplemente iluminaba el camino. Manuel se detuvo frente a un pequeño claro, rodeado por altos árboles que se alzaban como gigantes protectores. El sol, ya en su punto más alto, bañaba todo con una luz dorada que parecía tocar cada hoja, cada rama, como si el mundo entero estuviera impregnado de una esencia divina. El aire, cálido y fragante, se llenaba con el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres. Todo en el paisaje parecía estar en perfecta armonía, como si el mundo entero hubiera encontrado su lugar en el orden cósmico. Sin embargo, en el corazón de Manuel, esa llama seguía creciendo, sin explicación aparente. No era la misma sensación de vacío que había sentido al principio, ni el eco sordo de sus antiguos miedos. Era algo diferente, una necesidad de dar, de compartir lo que había experimentado. De alguna manera, el despertar que había encontrado no podía quedarse solo dentro de él. Necesitaba comunicarlo, como si las palabras que pudieran surgir de su ser fueran la forma en que el fuego de su alma pudiera manifestarse en el mundo. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y cerró los ojos. El viento, como siempre, lo acompañaba, susurrando con una dulzura infinita. Manuel respiró profundamente, y en su mente comenzó a visualizar todo lo que había vivido hasta ahora. El encuentro con el centauro, los momentos de duda, las visiones de la selva, los ecos del viento que lo habían guiado. Y mientras repasaba esos momentos, la llama dentro de él se intensificaba, no en forma de ardor o deseo, sino como una suave luz que se expandía lentamente, iluminando todos los rincones de su ser. Al abrir los ojos, una sensación de claridad le envolvió. Ya no se sentía perdido, ni incompleto. Todo lo que había experimentado había sido un proceso de descubrimiento, un camino que lo había llevado de vuelta a sí mismo. Había encontrado la paz, la conexión con el todo, pero ahora sentía que había algo más. Algo que debía compartir con el mundo, algo que debía transmitir a aquellos que pudieran escuchar. Se levantó, mirando al horizonte. El paisaje parecía cambiar ante sus ojos, no por lo que veía, sino por lo que sentía. La selva no era solo un entorno físico, ni un simple escenario de su viaje. Era una manifestación de la vida misma, un reflejo del flujo eterno que todo lo abarca. Y él, al igual que las plantas, los animales, el viento, formaba parte de ese flujo. Era su deber, pensó, compartir ese entendimiento, ese despertar, para que otros pudieran descubrir lo mismo. El fuego que lo consumía no era solo suyo. Era una llama que debía esparcirse, como un faro en la oscuridad. Con este pensamiento, comenzó a caminar nuevamente, pero ahora con un propósito renovado. Ya no se trataba solo de explorar la selva ni de encontrar respuestas para sí mismo. Se trataba de compartir esa paz, esa comprensión profunda de la vida, con aquellos que aún estuvieran atrapados en la oscuridad de la ignorancia y la duda. No era un mensaje de salvación ni de superioridad, sino simplemente un llamado a despertar, a reconocer la belleza y la armonía que ya estaban presentes en el mundo. Cada paso que daba parecía más ligero, más lleno de propósito. La llama dentro del ya no era un fuego solitario, sino una luz compartida con el universo. No necesitaba convencer a nadie ni demostrar nada. Su sola presencia, su ser, era suficiente. Aquellos que estuvieran listos para escuchar, para ver, encontrarían lo que necesitaban en su propia alma. El sol comenzaba a descender lentamente, y con él, la selva se sumía en una penumbra suave. Pero Manuel no temía a la oscuridad. Al contrario, la abrazaba, sabiendo que en la oscuridad se encuentran las semillas de la luz. La llama dentro de él no necesitaba de la luz del día para brillar. Ya estaba viva, ya estaba presente, y su brillo era infinito, como el amor que emanaba de la naturaleza misma. Con esta paz profunda en su corazón, Manuel siguió caminando. Sabía que el camino era largo, pero ya no temía la distancia. La llama silenciosa que lo guiaba lo acompañaría siempre,
iluminando su senda, su alma, y la de aquellos que estuvieran dispuestos a caminar junto a él. Capítulo 14. El rostro de la noche. La noche cayó rápidamente, como una tela de terciopelo oscuro que cubría el vasto paisaje de la selva. El cielo, lleno de estrellas titilantes, parecía una inmensa manta bordada a mano, y la luna, que emergió en su plenitud, iluminaba la escena con una luz suave y serena. El aire, refrescado por el ocaso, olía a tierra mojada y a hojas descompuestas, mientras las sombras de los árboles se alargaban en un juego de luces y oscuridad. Manuel había encontrado un pequeño claro en el bosque donde los árboles se abrían, dejando espacio suficiente para descansar. Se sentó en el suelo, su espalda apoyada en un tronco cubierto de musgo, y miró al cielo con una mezcla de fascinación y serenidad. Las horas pasaban sin que él se diera cuenta, inmerso en la belleza del momento. Ya no sentía la urgencia de seguir buscando algo fuera de sí mismo. Todo lo que necesitaba estaba ahí, en el espacio que lo rodeaba, en la luz de la luna, en el silencio de la noche. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera, pero no era una oscuridad aterradora, como aquella que había sentido en los días de su confusión. Esta oscuridad era cálida, abrazadora, como el manto suave de una madre que lo protegía y lo invitaba a descansar. El silencio de la noche no era vacío, sino lleno de significado. A cada respiración, sentía que se sumergía más profundamente en ese mundo de serenidad, como si la misma selva estuviera respirando con él. De pronto, una figura apareció en su mente. No era una visión de otro ser, ni un fantasma, ni un eco del pasado. Era algo diferente, algo que parecía surgir de la misma oscuridad que lo rodeaba. Era el rostro de la noche. Al principio, Manuel pensó que era una ilusión, un producto de su mente que, en su soledad, buscaba manifestarse en formas extrañas. Pero al observar más de cerca, comenzó a reconocerlo. No era un rostro humano, ni animal, ni siquiera una imagen que pudiera definirse con claridad. Era la noche misma, personificada, un reflejo de todo lo que la oscuridad contiene: misterio, calma, sabiduría. El rostro, aunque sin rasgos definidos, parecía estar observándolo con una profunda calma. Los ojos, si es que se podían llamar ojos, eran dos abismos infinitos que lo miraban desde un lugar más allá del tiempo y el espacio. No era una mirada llena de juicio, sino de comprensión. Era como si la noche lo conociera profundamente, como si hubiera sido testigo de cada uno de sus pensamientos, de cada una de sus dudas y deseos. No había prisa en esa mirada, solo una paciencia inmensa, una aceptación profunda. Manuel no se sintió asustado. Al contrario, una sensación de paz lo invadió al ver ese rostro inmutable, como si el universo estuviera hablándole directamente, sin necesidad de palabras. La figura de la noche no necesitaba decir nada, su presencia lo decía todo. Era la sabiduría silenciosa de la existencia misma, la aceptación del ciclo eterno de la vida y la muerte, el ser y el no ser. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el susurro de las hojas que caían. El rostro de la noche, aunque sigue inmóvil, parecía integrar esos sonidos en su ser, como si formaran parte de su lenguaje secreto. Manuel se dio cuenta de que no necesitaba comprender ese lenguaje. No era un lenguaje de palabras, sino de sensaciones, de emociones, de experiencias profundas que solo podían ser comprendidas cuando se abandonaba la mente lógica y se sumergía en el flujo del ser. Entonces, el rostro comenzó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve con el amanecer. No fue una desaparición abrupta, sino una transmutación tranquila, como si se fundiera con la misma oscuridad que lo rodeaba. Manuel, aún envuelto en ese estado de paz y reflexión, se sintió agradecido por la experiencia. No sabía exactamente qué había significado todo eso, pero sentía en lo más profundo de su ser que había tocado algo inmenso, algo más allá de su comprensión humana. El rostro de la noche, con su mirada infinita, le había mostrado que no tenía que buscar respuestas en el exterior, ni en las palabras, ni en las explicaciones racionales. Las respuestas no estaban fuera de él, sino dentro de la quietud de su alma, en la aceptación del misterio, en la conexión profunda con el universo que lo rodeaba. La noche, en su silencio, le había hablado de la verdad más profunda, que todo está bien tal como es, y que no hay necesidad de luchar contra el flujo natural de las cosas. Manuel se quedó allí, sentado, mirando al cielo estrellado, mientras la sensación de paz seguía envolviéndolo. Sabía que, en algún nivel, la noche lo había tocado, lo había acompañado en un viaje interno hacia su propio ser.
Ya no sentía el peso de las preguntas sin respuesta, ni la incertidumbre de lo desconocido. La noche, en su misterio, lo había ayudado a ver que lo que buscaba no era algo que debía encontrar, sino algo que debía dejar emerger desde su interior. Al caer en un sueño profundo, Manuel ya no era el mismo. No estaba perdido en la selva, ni atrapado en los laberintos de su mente. Ahora sabía que la respuesta no estaba en buscar ni en entender, sino en ser, en aceptar la belleza del misterio de la vida y en caminar con la certeza de que todo estaba en su lugar, tal como debía ser. La llama interna que lo había acompañado seguía brillando con fuerza, y el rostro de la noche, con su sabiduría infinita, se convirtió en una presencia permanente en su alma. La selva, la luna, el viento, todo continuaba su danza eterna, y Manuel, en su pequeño rincón del mundo, se sentía uno con ella, acompañado por la quietud, la serenidad y la luz del misterio que le había sido revelado. Capítulo 15. El último suspiro del centauro. El amanecer llegó lentamente, como si la naturaleza misma esperara con cautela el despertar del hombre. La primera luz del día se filtró entre las hojas, tiñendo la selva de colores suaves, como una pintura que se va completando lentamente con cada trazo. Manuel despertó, pero su cuerpo se sentía distinto. No era la misma sensación de antes, no era el despertar de un hombre que había dormido durante la noche, sino el despertar de alguien que había cruzado una frontera invisible. La selva, que hasta entonces había sido un misterio y un laberinto, ahora parecía ser su hogar, su lugar de encuentro con todo lo que era y lo que sería. El aire, aún fresco de la noche, traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el susurro de las hojas que se mecen con el viento. Pero había algo diferente. Una calma profunda, una sensación de cierre que no podía describir con palabras. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera convergido en ese instante. Todo, absolutamente todo, cobraba un sentido que no podía entender, pero que sentía con cada fibra de su ser. Manuel se levantó lentamente, con la sensación de que cada movimiento era el último, como si estuviera en el umbral de una puerta que se cerraría detrás de él. Caminó hacia el centro del claro donde había descansado la noche anterior, y allí, en medio de la selva, lo vio. La figura del centauro, de pie, erguido, como si hubiera estado esperando toda su vida para encontrarse con él. El centauro no era una criatura mitológica, sino una manifestación de sus propias luchas internas, de las contradicciones y deseos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Era una figura que representaba la dualidad del ser humano, mitad animal, mitad hombre, una criatura atrapada entre dos mundos. Tenía la parte superior de un hombre, con su torso desnudo y fuerte, pero las piernas eran las de un caballo, robustas y potentes, cubiertas de musgo y tierra. Su rostro, que antes había sido aterrador y lleno de furia, ahora parecía calmado, sereno, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Manuel, sin embargo, no sintió miedo. No era el miedo que había sentido antes, al enfrentarse a lo desconocido, al enfrentarse a la selva misma. Esta vez, su corazón estaba lleno de una extraña sensación de comprensión. El centauro lo miraba fijamente, como si en sus ojos se reflejara toda la historia de la humanidad, todas las pasiones, todos los sufrimientos, todas las esperanzas. Y, sin embargo, en ese mirar, no había juicio, ni compasión, ni rencor. Solo aceptación. El hombre y el centauro se quedaron allí, en un silencio profundo, durante lo que parecieron horas. No necesitaban hablar. Las palabras ya no eran necesarias. Manuel sabía lo que el centauro representaba. Era el mismo, la lucha interna entre sus deseos más bajos y sus aspiraciones más elevadas, la constante batalla entre el instinto y la razón. Y en ese momento, comprendió que ambas partes de él, el hombre y el animal, el ser racional y el ser salvaje, no podían existir por separado. Eran dos mitades de un todo, dos fuerzas que debían coexistir. Finalmente, el centauro dio un paso hacia él. No con agresividad, sino con una gracia extraña, como si fuera una danza lenta, una danza que había sido ensayada durante siglos. El hombre observó, fascinado, cómo las piernas del centauro se movían con una fluidez inesperada, como si la criatura estuviera llevando consigo una sabiduría ancestral. Y cuando estuvo cerca de él, el centauro le tocó suavemente el hombro, como si le ofreciera algo, como si le transmitiera su esencia, su sabiduría. En ese momento, Manuel sintió una ola de calma recorrer su cuerpo. Todo, absolutamente todo, encajaba.
No importaba si las respuestas que había buscado durante tanto tiempo eran simples o complejas. Lo que importaba era que ya no tenía que seguir buscando. No había necesidad de más explicaciones, ni de más pruebas. Todo estaba dentro de él, y el centauro, en su forma salvaje y sabia, le había mostrado que lo único que tenía que hacer era aceptar su dualidad y vivir con ella. El sol, ya alto en el cielo, iluminaba la escena con su luz cálida. El centauro, con un último vistazo profundo, comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera existido, como si fuera solo una sombra de su mente. Y con su desaparición, Manuel sintió que algo dentro de él también se desvanecía, algo que ya no necesitaba, algo que había cargado durante demasiado tiempo. La figura del centauro había cumplido su propósito, y con su partida, Manuel quedó solo, pero no vacío. Miró una vez más al cielo, al paisaje que lo rodeaba. La selva no había cambiado, pero él sí. Ahora sabía que su lucha interna había terminado. Había aceptado las dos fuerzas que coexistían en su ser, y con esa aceptación, encontró la paz. Ya no buscaba respuestas, ni buscaba comprender. Ya no tenía miedo de lo que podría venir, porque sabía que, en su corazón, todo estaba en su lugar. Manuel se quedó allí, observando cómo la selva seguía su curso, cómo las sombras se alargaban con la caída de la tarde, cómo el viento susurraba a través de los árboles. Y en ese instante, en ese último suspiro del centauro, entendió lo que significaba ser verdaderamente libre. No era escapar de uno mismo, ni librarse de sus pasiones o contradicciones. Era abrazarlas, vivirlas, y seguir adelante, sin miedo y con una serenidad profunda. La selva, su hogar ahora, lo acogió, y Manuel, por fin, encontró su lugar en ella, en paz consigo mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del centauro de Leopoldo Alas Clarín. Esperamos que cada capítulo haya despertado en ti reflexiones profundas y emociones poderosas. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de audiolibros. No olvides suscribirte y compartir con otros que también aprecien la belleza de la literatura. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido que te inspire. Hasta la próxima.